Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Disputa, Nuestra América en Disputa. Como siempre, los voy a invitar desde ya a que se conecten, a que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios, porque este programa va en vivo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Ahora, esta semana, vamos a tocar un tema que ha generado mucha polémica en Chile. Y es que a unas semanas de celebrarse las elecciones, no solamente para presidentes regionales, sino también autoridades locales, también se va a celebrar, se van a elegir a los 151 miembros que van a integrar la Asamblea Constituyente, la cual redactará la nueva constitución para el hermano pueblo de Chile. Ahora, unas semanas antes de esto, el presidente Sebastián Piñera pone en agenda del Senado, con carácter de urgencia, el aprobar el TPP-11. ¿Qué significa esto para el pueblo chileno? ¿En una nueva constitución se podrá revisar este tratado o, digamos, que queda totalmente blindado frente a las próximas normas y leyes en Chile? Mira, hay muchas interrogantes respecto de esto. Entonces, para conversar sobre este tema y para esclarecer todas estas interrogantes, nos acompaña Esteban Silva. Él es sociólogo, activista, presidente de Fundación Constituyente 21, además integrante de Chile Sin TLC y Unidad Social de Chile. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por esta invitación. Para empezar, el gobierno de Piñera volvió a poner en agenda y además, por el carácter de suma urgencia, en la agenda del Congreso, del Senado, el aprobar el TPP-11. ¿Qué implicancias tiene eso y por qué insiste, pese a las constantes manifestaciones en la calle que hemos visto del pueblo chileno, en contra de este tratado internacional? Bueno, primero decir que este tratado, que es un tratado de libre comercio, un macro tratado de libre comercio, entre comillas, de libre comercio, conocido como Tratado Transpacífico 11 hoy día, ¿no? Una vez que fue negociado a espaldas, en secreto, prácticamente todos los países que son suscriptores, los gobiernos que lo suscribieron, a espaldas de los pueblos, de sus organizaciones, de la sociedad civil, y por lo tanto estamos hablando de un tratado, ¿no? Que tiene una enorme implicancia, porque si yo pudiera resumirlo, que tiene muchos aspectos, sus capítulos son muy extensos, pero por eso señalé que cuando se negocia a espaldas, en secreto, en secretismo, evidentemente se hace mucho más difícil, ¿no? Si no se tiene acceso, información, participación, a entender la complejidad y toda la cantidad de perjuicios que trae a nuestras economías, a nuestra institucionalidad, a nuestra productividad, tratados de esta naturaleza con lógicas que básicamente favorecen, resumo, uno, al capital transnacional, a las grandes corporaciones transnacionales que siguen, en definitiva, desnacionalizando nuestras economías, que debilitan los procesos productivos y las empresas y las industrias nacionales en cada uno de nuestros países y que están basados también en una desregulación, en la privatización de nuestros bienes comunes, y eso significa además pérdida de empleo muchas veces, a pesar que se esgrime que con estos tratados se generan mayores empleos, y esto no es así en muchas áreas que cubre el TPP-11. Entonces, en primer lugar, Chile, y volviendo a tu pregunta, Chile es un país que tiene una economía muy desregularizada, liberalizada, ¿no? Privatizada, con un alto nivel de concentración económica en los grupos económicos, en los bancos, en la financiera. De hecho, tiene su propio sistema de administración de fondos de pensiones es privado, ¿no? De capitalización individual a través de las AFP, que también se ven beneficiadas, ojo, con tratados de esta naturaleza.
voy a explicar luego por qué. Entonces, Chile está hoy día en medio de un debate, ¿no? Que fue generado por el pueblo movilizado a partir, en particular, digo, del 18 de octubre del 2019, ¿no? Con el levantamiento popular o lo que se conoce como, ¿no? Estallido social, que generó una gran presión a través de movilizaciones con muchas demandas sociales que escaló progresivamente hasta convertirse en una demanda por el cambio del modelo económico, es decir, la Constitución, y hoy día estamos a las puertas, el próximo 10 y 11 de abril, entre otras, de una elección de candidatas y candidatos a la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución, ¿no? Que no es no es una asamblea constituyente, pero es un gran paso porque tiene el mandato constitucional, ¿no? De redactar una nueva constitución que va a ser plebiscitada. Entonces, en ese contexto, el gobierno lo que quiere es dejar amarrado, ¿no? La mayor cantidad no solo de leyes que blinden, ¿no? A un tipo de economía y modelo de desarrollo como el chileno, que es un modelo basado, ¿no? En el derecho por sobre los derechos económicos sociales del sector privado, ¿no? Y un modelo económico neoliberal extremo. Nosotros le hemos dicho de abuso, de concentración económica, de pauperización de las condiciones de vida de las mayorías del pueblo chileno, etc. Y en ese contexto, mira, la propia ley 21.200, que fue la que habilitó el plebiscito, que es el que se pronunció la mayoría del pueblo de Chile por elegir una convención constitucional ciudadana para que redactara la nueva constitución, pero aún ese plebiscito y esa reforma, la ley 21.200 dejó establecida una trampa, entre varias trampas, que la élite y la clase política, ¿no? Interpeladas por el pueblo movilizado, se vieron obligados a abrir el debate del cambio de la Constitución. En Chile no ha habido asamblea constituyente nunca, en Chile no ha habido un proceso democrático para cambiar la Constitución. La Constitución sigue siendo la Constitución que impuso la dictadura cívico-militar de Pinochet, con después reformas todas menores que no cambiaron el carácter de un Estado subsidiario y el carácter del peso casi omnímodo que tiene el sector privado, la propiedad privada, la concentración económica por sobre los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador chileno, es decir, de la mayoría ciudadana chilena. Entonces, en ese sentido, esa ley estableció, fíjate, ¿no? que sea inmodificable los tratados, dice, de manera ambigua, pero los metió en un mismo paquete, los tratados que a la época, hasta hoy, el Estado chileno tratados internacionales ha suscrito. Entonces metió en el mismo paquete, homologó los tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos, ¿no? De defensa y de respeto a los derechos humanos internacionales que ha suscrito Chile con los tratados de libre comercio que ha suscrito, que son muchos, ¿no? Ahora, si por ejemplo, si el Senado llegara a aprobar el TPP, en el hipotético caso que se aprobara, en el marco de la nueva Constitución o un nuevo gobierno, ¿se puede revisar o queda blindado definitivamente? No se podría revisar, por eso el gobierno de Piñera, que es un gobierno cada vez más minoritario, ¿no? Contestado social y políticamente por la mayoría del país, y que incluso tiene una deriva, o sea, cada vez más autoritaria, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Hoy día están ocurriendo hechos de represión en que se está ocupando no solo la represión directa, sino que también la justicia, la fiscalía, para perseguir ideas, para perseguir a aquellos y aquellas que ponen en cuestión el modelo económico, o sea, un modelo que se defiende, ¿no? ¿Por qué no podría? Porque en la ley 21.200 establece que la convención constitucional que se va a elegir el 11 de abril, ¿no? Que es paritaria, no es una asamblea constituyente, en primer lugar. Solo tiene como mandato, ¿no? El trabajar por escribir y proponer la nueva constitución.
Es decir, no es la soberanía popular, ¿no?, constituida en esa convención constitucional, digámoslo así, en una asamblea constituyente que subordina a todos los demás poderes del Estado y que pudiera tomar decisiones que van más allá de la sola debate y escritura de la Constitución, que podría ser, por ejemplo, ¿no?, que una asamblea constitucional democráticamente, donde está la soberanía originaria del pueblo chileno, tomara decisiones de revisar todos los tratados de libre comercio que entran en cuestión, en contradicción con una nueva concepción democrática constitucional de defensa de los derechos económicos y sociales, no solo defensa, de ejercicio pleno real de los derechos económicos y sociales del pueblo trabajador chileno, ¿no?, de recuperación de nuestros bienes comunes en materia de la soberanía económica de Chile. Estoy hablando, somos un país que tiene cobre, que tiene litio y que se ha ido desnacionalizando, por ejemplo, el caso del cobre chileno, la producción. Déjame entender un poco, esta convención constitucional que se va a elegir el próximo 11 de abril, ¿va a funcionar en paralelo al Parlamento tradicional y solamente con la función de redactar la nueva constitución? Exacto, esa es la trampa. Cuéntame un poco cómo va a ser esta dinámica, cuánto tiempo va a durar, tienen un límite, van a presentar... Sí. Cómo no, te quiero decir que esa es la trampa que ante la presión popular de los movimientos sociales, de las organizaciones ciudadanas chilenas, de las fuerzas populares transformadoras o críticas para buscar un cambio, una refundación, no solo de la institucionalidad, sino que del modelo económico de acumulación, de desarrollo chileno, de un capitalismo salvaje como el que ha sido hasta ahora, ¿no? El Congreso, con honrosas excepciones, porque hubo algunos parlamentarios de algunos partidos que se opusieron, pero fue una minoría, de manera transversal, bajo la iniciativa del gobierno de Piñera y bajo el chantaje, porque incluso el gobierno de Piñera presionó a muchos de estos parlamentarios que cedieron, lamentablemente, opositores, un sector. Hay otros que están por mantener el modelo, aunque se digan opositores, entonces eso no es necesario presionarlo, y llegaron a un acuerdo y por tanto escamotearon la convocatoria a un plebiscito que le preguntara a las y los chilenos sobre una asamblea constituyente, sino que definieron de manera más restringida que una convención constitucional que se eligiera democráticamente, que después además se establecieron las condiciones en que sería elegida, es decir, paritaria, escaños reservados para pueblos indígenas, pero igual con muchas limitaciones, te quiero decir. Lamentablemente el tiempo es corto, no quiero extenderme sobre eso, porque igual es con limitaciones la forma en que se va a elegir la Convención Constitucional. Tiene como mandato solo y exclusivamente, ¿no?, el discutir y redactar la propuesta de la nueva Constitución. Es decir, no representa ningún otro aspecto de la soberanía popular chilena. Es decir, sigue funcionando el Congreso, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no?, que es sencillamente impresentable e incoherente, ¿no? E incluso, como sabes, la propia convocatoria a las elecciones, luego de validado el plebiscito en octubre, ¿no?, que se pronunció mayoritariamente el pueblo chileno, se va a realizar justo con otros comicios. O sea, ni siquiera es una elección por la importancia histórica, política, institucional que tiene una nueva constitución, y elegir a las personas que redactarían una nueva constitución, ni siquiera es una elección en sí misma única, sino que la metieron en el mismo paquete, ¿no?, por lo tanto, en la ley electoral y con la ley de partidos políticos. Eso no crea confusión en el electorado, porque están presentando los candidatos regionales, locales, además estos 155 que están también participando para ser elegidos. ¿Cómo es el panorama electoral? ¿Cómo se ven las encuestas? ¿Qué preferencias hay del electorado? ¿Cómo estamos a 3 semanas? Como efectivamente eso crea mucha confusión, porque vamos a elegir gobernadoras o gobernadores regionales por primera vez, que es una figura nueva, ¿no? Digamos que son presidentes de regiones, en el caso de Perú o en el caso de otras
estructuras administrativas de Estado en otros países, ¿no? Por primera vez, porque en Chile nunca existió esa figura, los presidentes de regiones o presidenta, que se llama intendente, eran designados por el Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República, en el caso chileno. Y además está la elección de alcaldesas o alcaldes, ¿no? Y consejos municipales. Y junto con eso, además, las y los candidatos a la Convención Constitucional, que además hay una elección simultánea, que es parte, ¿no? Que es que hay un padrón, aparte del padrón nacional de las y los electores, un padrón especial de pueblos originarios. Sobre la base de esos 55 convencionales, hay una cantidad de personas representantes de pueblos originarios, ¿no? Que al mismo tiempo, unas son listas, ¿no? Que sean de partido o listas de movimientos independientes, y otros son elecciones uninominales, en el caso de los y las representantes de pueblos originarios, porque en algunas comunas se elige, en algunos distritos, que son un conjunto de comunas, se elige una persona. Y además a eso hay que aplicarle, ¿no? La es decir, cuando el ciudadano entra a sufragar, ¿cuántas balotas tiene que marcar? ¿La 3? Sí, pues además con números... municipios que son uninominales, el caso de candidatos y candidatas a alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y además después por el distrito, ¿no? Lista con una persona de una lista, sea de partidos, sea de independientes o de movimientos sociales, candidato o candidato a la Convención Constitucional. Y además de eso, en el caso de las personas que sean parte del padrón de pueblos originarios, va a votar por un o una candidata a los pueblos originarios, a los escaños reservados en la Convención Constitucional. Entonces estamos hablando de eso. Eso es uno. Segundo, no hubo una reforma constitucional a la ley electoral que hubiese permitido que las listas de independientes o de movimientos sociales pudieran pactar con partidos políticos. Por ejemplo, no me voy a referir más a eso. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde el punto de vista de la actual ley electoral, para sintetizarlo, quienes tienen mejores condiciones, por un conjunto de razones de tipo electoral, de la forma que se elige, pero también desde el punto de vista de recursos económicos, de acceso incluso a la franja obligatoria, por ejemplo, de televisión que dura un mes, que está en curso en estos momentos, ¿no? No tienen las mismas condiciones y acceso, y es muy desigual el acceso de las candidaturas de movimientos sociales no partidistas, digamos, en el sentido de los partidos clásicos y tradicionales, o de independientes. ¿Cómo están las tendencias en las encuestas? ¿Cómo está el mapa geopolítico nacional? ¿Balanceado hacia la derecha o hacia las fuerzas progresistas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el mapa en la calle, antes de ir a eso, el mapa en la calle, en las organizaciones, en los territorios, a lo largo y ancho de Chile, es claramente un mapa mayoritariamente progresista, en el sentido de que hay un grueso de posiciones y de percepción y de anhelo de la ciudadanía por un cambio respecto al modelo neoliberal actual chileno extremo, primero, por recuperar derechos económicos y sociales en todos los planos, pensiones, derecho a la vivienda, salud, etcétera, etcétera, para no... y también en la necesidad de que Chile se constituya y se asuma como un Estado plurinacional y pluricultural, y que no siga negando, ¿no?, el Estado en un sentido estructural, el tema de los pueblos originarios chilenos y particularmente del pueblo de la nación mapuche, por señalar un aspecto. Entonces, sí, en la calle, la organización, la movilización, a pesar del COVID-19, que ha sido además muy manipulado por el actual gobierno de Piñera con estados de catástrofes para, más que encarar bien, porque lo ha hecho de manera bastante desastrosa desde el punto de vista, lo menos, de lo que fue el año 2020 hasta aquí, más allá del tema de la vacunación, que es otro tema que está vinculado, pero no es lo mismo, pero que ha utilizado, en definitiva, ¿no?,
los estados de excepción, como el estado de catástrofe, para el control institucional, político, más que para encarar de buena forma la pandemia con una lógica, ¿no?, de asistencia al conjunto de los chilenos y a los sectores que están más golpeados por la pandemia. Entonces, ahora, esto que tú crees que estás describiendo, lo que se siente en la calle, ¿crees que se va a reflejar el 11 de abril, el día de la votación? O sea, ¿qué integrantes de esta convención constitucional vamos a tener? Porque depende de estos 151 personas elegidas, cómo se va a diseñar la nueva constitución, ¿no? Sí, ahora, yo quiero decirte una cosa. En mi opinión, claro, o sea, yo digo, la calle, el territorio, socialmente es mayoritariamente en favor del cambio, no solo de la Constitución, sino que una Constitución que garantice derechos, ¿no?, que termine con esta concepción de Estado subsidiario, que permita la recuperación de nuestra soberanía económica e institucional como pueblo, desde el punto de vista de la soberanía popular, por resumirlo muy grosso modo. En ese sentido, eso es una cosa, pero otra cosa es la institucionalidad que le abrió paso y curso incluso a esta convocatoria, el sistema electoral. Va a haber que refundar el Estado, pero también el sistema de partidos políticos y la ley electoral, la relación entre la ciudadanía y los partidos y la relación con el Estado. Y en ese sentido, el problema, uno de los problemas que ponen un punto de interrogación, ¿no?, en definitiva, es que si esa mayoría que llegó casi hasta un 80% en el pasado plebiscito en favor del cambio de la Constitución y que fuera electo de una manera democrática a través de una convención constitucional, va a expresarse, ¿no?, porque también se le puso una trampa, que es el tema de los tercios, ¿no?, para aprobar normas constitucionales o textos constitucionales que son estratégicos, en definitiva, ¿no? Porque la derecha puede quedar sobre representada. Los partidos del gobierno, los partidos del orden neoliberal, los partidos y las fuerzas conservadoras pudieran quedar sobre representadas, porque como no se hizo una reforma a la ley electoral, por ejemplo, lo que te mencionaba hace un momento atrás, lamentablemente las fuerzas opositoras, transformadoras, antineoliberales, opositoras desde las moderadas, que están menos por cambios más sistémicos, hasta las fuerzas que están por cambios más de fondo, más estructurales, políticos, culturales, institucionales y económicos, están dispersas. Por ejemplo... O sea, ¿no están participando, me quieres decir? No, están participando. Pero si están participando y la gente vota por ellas, ¿por qué no puede haber una representación más significativa? A ver, por el sistema electoral HONT, que y por las condiciones electorales, evidentemente, ¿no?, y las condiciones institucionales. Es que tendría que hacer un análisis que es un poquito más largo, pero no quiero... tendría que... Es cierto lo que tú señalas, que el nivel de conciencia, al nivel de acceso a la información, de conciencia, de movilización, debería ser que una mayoría ciudadana votara por las y los candidatos constitucionales a la Constitución que expresaran este cambio más radical en el sentido raíz, más transformador, ¿sí? Pero por el sistema electoral, y por lo tanto, se inscribieron, la derecha va en una sola lista, la derecha y la ultraderecha, los candidatos y candidatas de la derecha y la ultraderecha, incluso que llevan independientes, ¿no? En esas listas. Y las fuerzas opositoras, tanto de centro izquierda, y las de izquierda, o antineoliberales, y populares, y sociales, van en varias listas. A lo menos, en términos de las fuerzas políticas, a lo menos tú tienes 2 a 3 grandes listas nacionales principales, otras que no quiero decir que no son principales, pero de fuerzas que están en proceso de emerger, incluso de partidos políticos, y muchas listas de movimientos sociales e independientes de izquierda social o antineoliberales que no van en esas listas. Te estoy hablando, hay una lista... ¿Y por qué no se unieron previamente en esas listas las fuerzas progresistas de izquierda? ¿Por qué no se unieron?
Bueno, ese siempre es la pregunta, no solo del millón, es la pregunta dramática de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda, en mi opinión, o las fuerzas antineoliberales transformadoras, eh, si se ponen por delante lo que nos une, lo esencial, para poder modificar justamente una institucionalidad que reproduce todo lo contrario. Una de ellas es el sistema electoral. Se intentó hacer una reforma, ¿no?, que era una reforma constitucional para la reforma electoral, que hubiera permitido a lo menos una posibilidad de que las listas de los partidos políticos que son antineoliberales o fuerzas de izquierda, o incluso llaman de centro izquierda, que es una concepción bien, que a mí me cuesta mucho entender esta idea de centro izquierda, o las alianzas de centro progresistas con fuerzas de izquierda, con movimientos sociales que tienen programas antineoliberales, transformadores, etcétera, pero no se pudo hacer porque no hubo voluntad de una parte también de esas fuerzas llamadas de centro izquierda, que coincidieron más bien con la lógica de la derecha y del gobierno, bloqueando esas posibilidades por temor a ser sobrepasadas por fuerzas sociales y políticas emergentes, que están emergiendo. Porque cuando tú tienes una crisis, Verónica, de representación institucional, pero también que afecta a los partidos políticos y su relación con la sociedad, de tal envergadura como esta, que se maquilló por tantos años como una transición perfecta, democrática, tecnocrática, un país a seguir, etcétera, etcétera, que tenía pies de barro, pero tienes tal nivel de crisis de representación, las fuerzas incluso que se llaman progresistas, o algunas incluso que se llamaban de izquierda, terminaron, las que estaban en la institucionalidad en estos 30 años, terminaron administrando y profundizando ese modelo. Entonces, hay una crítica a los partidos políticos, no quiero generalizarlo, muy fuerte de parte de sectores del pueblo chileno, del pueblo organizado, del pueblo no organizado, pero que es antineoliberal, que está por una transformación profunda de la economía, de la institucionalidad, pero también de la cultura. Entonces, lamentablemente, esta dispersión pudiera ser, en esta lógica actual, en esta correlación actual, con medios de comunicación controlados por el poder político-económico de la derecha, económica y empresarial, como siempre, ¿no? Más allá de las redes, ¿no? Que quedara sobre representada la derecha. Entonces, solamente te quiero decir una cosa. La disputa por el proceso constituyente, una vez instalada la Convención Constitucional, va a ser profunda. O sea, y también yo creo en una cuestión central. Un país, un pueblo sin movilización social en un sentido amplio, un proceso constituyente sin movilización es letra muerta. Y creo que esto va a ser la tónica de lo que va a ocurrir. No es el punto de llegada lo que va a ocurrir con la instalación y la elección de la Convención Constitucional. Es el punto de partida, porque déjame decirte que junto con la elección de la Convención Constitucional, de las candidatas y los candidatos, también hay iniciativas como la Asamblea Popular Constituyente, que están llevando a cabo numerosas organizaciones sindicales, poblacionales, medioambientales, sociales, como procesos paralelos a la institucionalidad para incidir en un debate, pero para incidir de manera movilizada, con propuestas concretas. Una vez se eso definitivamente es un proceso, como tú dices, que recién comienza, ¿no? Hacia el cambio profundo. Pero, ¿cómo tú ves los electores en general? ¿Van con ilusión este 11 de abril a votar por un cambio o simplemente la mayoría está incrédula de la clase política en general? ¿Cómo lo sientes? La mayoría está incrédula de las élites y la clase política en general, por supuesto. Y cuando hablo de la clase política, insisto que es aquella casta que en sí para sí terminó atrapada, en el caso de los que se dicen opositores, pero los conservadores y las conservadoras, terminó como parte de la reproducción siempre institucional, política, cultural, en todos los planos del mismo modelo, ¿no? Del oasis que llamaba Piñera antes del estallido social. Decía que Chile y su economía era un oasis, ¿no? Tú habrás visto que ahora, por ejemplo, solo vinculando a eso, de nuevo, los grandes medios de comunicación, los bancos,
y todo tipo de los que aplauden este tipo de modelos, ahora de nuevo tratan de rescatar diciendo que Piñera y Chile ha sido un portento en materia de obtención de vacunas y que esto sería casi el resultado del triunfo del modelo actual. Un modelo que se cayó a pedazos, un gobierno que no tiene agenda, un gobierno que es una minoría que hoy día solo gobierna en lo esencial, tratando de apurar este tipo de leyes, como la del TPP, ¿no? De que el Senado vote el TPP antes de las elecciones y, por cierto, antes de que se instale la Convención Constitucional, ¿no? Pero que además está usando todos los mecanismos para reprimir a los trabajadores, a los movimientos sociales. Mira, sin ir más lejos, hoy día hay 15 trabajadores procesados portuarios porque lo repuso el gobierno, la fiscalía, etcétera, ¿no? Por una huelga de trabajadores portuarios, que es un nudo central de la logística de un Chile que se llama exportador, agroexportador, y que exporta además sus materias primas como país extractivista, y que los quieren, por supuesto, llevar a la cárcel. Hoy día en Iquique, en el norte de Chile, más de 18 personas fueron detenidas, perseguidas por fiscalías y por acción del gobierno, acusándolos de que atentan contra infraestructura básica, es decir, por movilizarse, que son gente vinculada a ollas comunes, organizaciones de autoayuda territorial y social. O sea, estamos viviendo un momento de mucha represión que además se agudiza con comunas que están en cuarentena, y con el pretexto de esto el gobierno intenta reprimir a los movimientos sociales. Todo esto te lo digo porque aquí hay una puja muy grande sobre cuál es el estado anímico del pueblo chileno, ¿no? Yo creo, el gobierno intenta, en definitiva con esto, que lleguemos, y los sectores conservadores, en un sentido mayor, estoy hablando del empresariado de la derecha económica y empresarial chilena y mercurial, es decir, la prensa, intenta que haya un nivel de participación lo más acotado posible, lo más bajo, y que la efervescencia, ¿no?, social quede reducida de manera a sectores supuestamente más radicales o marginalizarla a través de la judicialización de la protesta social, la demonización de las y los opositores sociales, la demonización de la izquierda también, de la izquierda antineoliberal real, etc. Entonces, eso es lo que me imagino que lo que intentan, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas y sobre todo el 11 de abril, ¿no? ¿Cuál es el resultado? De todas maneras, hay una perspectiva de que por primera vez vamos a elegir una convención constitucional que, más allá de todas sus trampas, que está llena, la disputa porque ella, junto con un pueblo movilizado, insisto, se transforme en una asamblea constituyente, es decir, en un órgano deliberante, no solo respecto a la Constitución, sino que también pueda enfrentar los problemas de la institucionalidad, va a ser uno de los elementos centrales. Y no te olvides, Verónica, que a final de año tenemos elección de presidente o presidenta y de parlamento. Entonces, la verdad es que, por lógica, una vez constituida la Convención Constitucional, debería adelantarse todas las elecciones. En definitiva, se deberían hacer una vez que se concluya la propuesta constitucional y sea ratificada por el pueblo. Entonces, se trata de superponer una institucionalidad que se defiende para poder seguir reproduciendo un modelo económico que está en crisis y profundamente cuestionado por el pueblo chileno. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Nos hemos pasado del tiempo. Vamos a seguir conversando sobre este tema. De hecho, hay un montón de puntos que se nos han quedado todavía por conversar, porque nos expliques. Así que esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí en Nuestra América en Disputa. Gracias, Esteban. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.